Muy bien, bueno, vamos a ver. Andrea, tú vas para medicina. Por qué se te antoja estudiar medicina? No la ves como muy complicada ni nada de este asunto? ¿O si te late el asunto? Sí voy para medicina, pues es que una de mis tías es enfermera, entonces yo desde chiquita pues he visto así como que toda esa parte y siempre me ha llamado mucho la atención. Y en la prepa yo llevaba, bueno, si no, ya no la llevo, pero llevaba una materia que era salud y te daban como que todo así en general de medicina. Ujú. Y pues yo salía súper bien y todos mis compañeros como que eso está bien difícil y yo, o sea, como que se me facilitaba. Y como siempre me ha llamado la atención, dije, sí, yo creo que sí es por ahí. Era la querida. Sí, Ajá. luego se da eso, ¿no? Porque hay familiares así, lo vas viendo y se te va quedando todo el asunto. Hay algo de ello, ¿no? Sobre todo la gente que está en medicina está como catalogada así de que son como súper inteligentes y todo. Entonces tienen que luchar con ese estigma también ahí un poco, ¿no? De que son súper cerebritos y todo ello, ¿no? Entonces son cosas ahí extrañas. Muy bien, bueno, pues vamos a ver. Entonces, hola, Yanitzel. En la sesión anterior habíamos visto la parte esta de disoluciones o también llamadas soluciones y habíamos visto los elementos, por ejemplo, de soluto y el solvente. Sabíamos que el soluto es la parte menor y el solvente es la parte mayor y decíamos que el solvente universal es el agua. Y entonces cuando hacemos una solución, ¿no? Podemos tener diferentes tipos de soluciones, las que son diluidas, las concentradas y las saturadas. Las diluidas es donde la proporción del soluto pues, es muy poca, ¿no? La concentrada, donde ya tiene más elementos, o sea, ya es un 30%, 40%, de tal manera que el agua o la solución se hace un poco turbia, y ya la saturada es cuando ya no podemos ver ni siquiera a través de la solución, y es cuando el soluto ya es muy grande, ¿no? Donde alcanza la proporción del 49%, o entre el 40 y 49, porque si no, entonces ya no sería. Muy bien, entonces también decíamos, bueno, el agua es el disolvente universal y hacíamos esta muestra de cómo sacar esta proporción de los moles, ¿no? De sacar en este caso las partes de las moléculas y contar en este caso cuál es el porcentaje que tenemos de una sustancia en un mol tomando la referencia de un mol de agua. Entonces, nosotros teníamos las fórmulas, habíamos visto la fórmula en este caso para sacar la proporción, en este caso de los moles, ¿no? Y para obtener la molaridad, o sea, número de moles aquí, en este caso son los gramos sobre la masa molecular, y luego la molaridad son los números de moles sobre el volumen. Y hicimos dos ejercicios, hicimos este ejercicio e hicimos este otro, que quedaron ahí en la sesión, y los resolvíamos, ¿no? Veíamos cómo los resolvíamos y todo ello. Y también podemos hacer este otro ejercicio que es, nada más le agregamos aquí una situación donde vamos a calcular los gramos, por ejemplo, de Na2SO4. Son necesarios preparar 300 mililitros de una solución en una concentración de 6. Entonces, este también es un problema muy común y se resuelve exactamente de la misma manera que veíamos anteriormente. Es decir, primero sacamos la masa molecular del NaSO4, ¿no? Entonces vemos que tenemos aquí el, el sodio, tenemos el sulfato o el azufre y tenemos el oxígeno. Y entonces vemos la cantidad de electrones, bueno, de electrones, de átomos que tenemos, luego la masa que tiene cada uno y la conversión, ¿no? 2 por 22, 45, 1 por 32, 32 y 4 por 15, que es la masa molecular, 64. Y lo sumamos y sabemos que tenemos 154 gramos ahí, ¿no? De la masa molecular, en este caso, de este.
de este compuesto. Y luego, como nos están pidiendo para preparar 300 mililitros, en este caso, y tengo que ver cuántos gramos, entonces yo convierto, ya se acuerdan que tenemos que convertir los mililitros, en este caso, a litros, y entonces queda 0.03. Eso también lo vimos. Y luego, aquí viene la concentración que hay que hacer, 1.6. Pero aquí, a diferencia del anterior, ¿se acuerdan? No tenemos que hacer, no, no vamos a hacer no vamos a aplicar la fórmula, sino aquí, permítame un segundo. Aquí lo que vamos a hacer es que ya una vez que tengamos todos los elementos, porque nos está pidiendo cuántos gramos necesitamos, o sea, no nos está pidiendo el porcentaje, sino más bien nos está pidiendo una cantidad ya definida. A ver, entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿no? Entonces, cuando ya multiplicamos, obviamente multiplicamos aquí ya todos los elementos, es decir, multiplicamos la masa molecular, ¿no? Aquí los, eh, los mililitros, que tenemos, y acá, en este caso, la concentración que nos están pidiendo. Y entonces el resultado lo vamos a sacar en gramos, porque nos están pidiendo aquí, ¿no? Entonces, este es un problema diferente a los anteriores, donde nos piden el porcentaje o la molaridad. Aquí lo que nos está pidiendo es los gramos necesarios. Entonces, todos los elementos, lo único que hacemos es multiplicarlos entre sí, ¿no? Es la diferencia con los ejercicios anteriores. Muy bien. Entonces, esta es vamos a hacer más ejercicios de estos, más adelante, entonces, para que lo vayamos repasando y no se les vaya olvidando cómo se hacen estos elementos. Entonces, hoy lo que vamos a ver va a ser, aquí tenemos otro, este se los voy a mandar de tarea. Aquí, hoy vamos a ver esta cuestión de los ácidos y bases. Entonces, esto es súper importante porque también con esto ya vamos a ir concluyendo, es cómo se fue construyendo toda esta parte vaya, de las teorías contemporáneas que tenemos ahora y de muchos elementos que tenemos ahora, sobre todo para hacer estos elementos o elementos que utilizamos todos los días en casa, ¿no? Y por ejemplo, hay algunos que pueden parecer muy tóxicos, o unos muy inofensivos, pero al final de cuentas nos damos cuenta que todas estas son combinaciones así que fueron saliendo y que pues, se van quedando también en el medio ambiente. Entonces, eh, por ejemplo, hace unos días hubo un accidente ahí en Ohio, en Estados Unidos, y un accidente químico, es decir, un tren que traía cargando un montón de químicos, se descarriló, explotó y dejó contaminando todo el valle y toda la zona de casas que hay ahí al lado, y los ríos quedaron contaminados, ¿no? Entonces es un daño ambiental que va a durar ahí muchos, muchos, muchos años en repararse. Y entonces, obviamente, nosotros vamos a entender un poco lo que pasa ahí con esta cuestión. Por un lado, algo que también les preguntan mucho en su examen es esta, ¿no? Es la teoría de Arrhenius. Es decir, ¿qué es lo que compone, qué es lo que compone la teoría? No les piden que la expliquen, sino aquí la trampa es el nombre, ¿no? Porque les ponen teoría de Arrhenius y les ponen varios elementos. Entonces, es la que explica la composición o las diferencias entre los ácidos y las bases. Entonces, de cuando habíamos visto esta cuestión de la nomenclatura química y decíamos que los ácidos siempre tienen estos elementos, el elemento clave es el hidrógeno, ¿no? Y entonces siempre se van a liberar, en este caso, iones de hidrógeno. Y en este caso, la base, va a ser hidróxilos, es decir, ¿se acuerdan que veíamos esta composición tan particular que es así, la OH, ¿no? O también nosotros le llamamos anhídridos a estos, y entonces tenemos OH aquí, y si se fijan, aquí es negativo y acá es positivo, ¿no? Y entonces, obviamente, estos van a ser un fenómeno que se llama neutralización. ¿Mm?
Y entonces la neutralización entre ácido y base se va a dar a través del agua. Pero entonces la pregunta específica del examen es esta, ¿no? ¿A qué hace referencia la teoría de Arrhenius? Bueno, a la teoría de la neutralización entre los ácidos y las bases. A eso se refiere prácticamente la pregunta. Y entonces, nosotros nada más vamos a ver la diferencia que tenemos aquí entre ácidos y bases. Entonces, por un lado, aquí, porque estas también son como de estas de opción de relacionar columnas. Entonces, por un lado, los ácidos, son agrios, ¿no? Podemos nosotros detectarlo, por ejemplo, cuando ustedes abren una batería de carro, por ejemplo, que tiene ácido, entonces el olor es muy característico, ¿no? O si se ponen un poco, cuando alzan estos elementos, ujú, se irrita la piel, ¿no? En este caso se irrita mucho las cosas. Y, por ejemplo, reacciona con los metales, se vuelve corrosivo, los ácidos corrosivos, ¿no? Van a neutralizar a las bases, o sea, se neutraliza, un ácido neutraliza una base y una base neutraliza a un ácido. Esto es la teoría también de Arrhenius. ¿No? Mientras que la base tiene un aspecto jabonoso, ahorita vamos a ver cuáles, de una, y los ácidos, no, o sea, reaccionan, se vuelven corrosivos. Estos son en los papeles tornasoles que se utiliza para saber el pH, este se vuelve azul y este se vuelve rojo, ¿no? Esto también, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con el pH. Y estos ambos conducen electricidad, por eso se utilizan ambos para pilas o para cargadores o para conservar energía, ¿no? Entonces, los ácidos, sobre todo, pues lastiman la piel, pero no la dañan, pero las bases sí, ¿no? Las bases sí son corrosivas y sí hacen daño. Entonces vamos a ver cuáles son cada una, porque esto también se los piden en su examen como forma de ver los elementos. Y ahorita vamos a regresar a esta, ¿no? Es decir, cómo se neutraliza un ácido y ponemos una base y entonces esto nos va a dar la, eh, como resultado agua con sal. Es exactamente lo mismo, ¿no? Ponemos ácido base y nos da agua con sal. Y así se neutraliza. Entonces, una de las preguntas clásicas es esta. ¿Cuál es el resultado de en este caso, neutralización de los ácidos y las bases? Pues simplemente esta, ¿no? Pues agua con sal. Se forma agua con sal y así se neutraliza. Y entonces nosotros esta es como tenemos la diferencia entre ácidos y acá estas son las bases, ¿no? Que también se llaman alcaínas. Entonces, dos preguntas del examen vienen de esta. Por un lado, viene, ¿cuál es el punto neutral, en este caso, del potencial de hidrógeno? ¿No? Esto significa pH, potencial de hidrógeno. Entonces, todos, obviamente, como estamos en relación con la naturaleza, por un lado, estamos con los tres elementos que básicamente tenemos en el cuerpo, que es el carbono, que es el oxígeno, que es el hidrógeno y es el nitrógeno, ¿no? Entonces, estos los tenemos muy relacionados. Entonces, el hidrógeno va a ser nuestro elemento clave. Entonces, para poder nosotros saber cuál es el nivel de cada uno, tenemos esta tabla, que va aquí del rojo y que va aquí al azul fuerte o al morado. Por eso cuando se pone en papel tornasol para poder determinar el nivel de acidez o de base, por eso este se va al rojo y este se va al azul. Entonces, el nivel neutro es el número 7. Ojo, este es el número clave, ¿no? Es el número 7, es el nivel neutro. Y usualmente el número 7, pues, es el agua, ¿no? El agua pura, pues, porque se están neutralizando y entonces, obviamente, es el agua, ¿no? La parte neutra de estos dos, ¿no? Como veíamos anteriormente. Entonces, obviamente, esta es una pregunta de examen, o sea, cuál es el número y cuál es el elemento que hacen, en este caso, que el pH sea neutro.
La siguiente pregunta puede ir en relación hacia si que cualquiera de estos elementos corresponde a una base o a un ácido. Entonces, por ejemplo, lo más ácido que nosotros tenemos es entre más bajo sea, es más ácido y entre más alto, en este caso, es una base. Entonces, por ejemplo, un ácido, por ejemplo, el cero es el ácido de la batería pero de un carro, ¿no? O sea, las baterías de los carros. Luego tendríamos los ácidos estomacales. Entonces, los ácidos que tenemos en el estómago son tan fuertes para desintegrar, en este caso, alimentos. O sea, deshacen ahí, ¿no? Pero no, ojo, pero no deshacen la piel, porque acuérdense que no son corrosivos. El jugo de limón, ¿no? Es el 3. El vino o el vinagre también es en 2, perdón, el jugo de limón, de 3. El 4 son las bananas, entonces los plátanos para nosotros. Entonces, esto es muy curioso porque la gente a veces come los plátanos, no se da cuenta que son muy ácidos, ¿no? Que están, en este caso, a nivel casi la mitad de ácidos de un limón, ¿no? El café, ¿no? Tiene 5 y la leche tiene 6 y la sangre tiene 8. Ajá, o sea, se vuelve una base y aquí ya se vuelven corrosivos, ¿no? Una clara de huevo es 9 también. Aquí la lejía, es decir, con lo que también limpiamos, son 10. Y vean aquí los elementos ya más corrosivos, o sea, estos que utilizamos, por ejemplo, para lavar los baños, los pisos y todo, esos son bases, ¿no? Por ejemplo, el amoníaco, ¿no? La crema depiladora, el limpiador de hornos o este drano para limpiar los drenajes. Entonces, solamente acuérdense, así, la batería de un carro es ácida y una base sería el drano, ¿no? El que utiliza para los baños, porque deshace, ¿no? Se va llevando todo o destapa. Entonces, estas es las dos preguntas que vienen con respecto a esto. El 7 como neutro y el agua como elemento clave o los ácidos, ¿cuál de estos elementos? Sea base o se va para acidez. ¿Mm? Entonces, cuando alguien dice es que tengo acidez estomacal, es cuando tenemos ahí y cuando la flora intestinal pues llega a estar muy dañada, ¿no? Entonces se toman unos antiácidos, ¿no? Que se les llama así para regular, en este caso aquí, la acidez estomacal, es decir, quitarla y que no mate la flora intestinal, ¿no? O hay unos papelitos, tornasoles, que se los ponen a la gente, por ejemplo, cuando va al hospital, para saber cuál es su nivel de acidez. Entonces se los ponen en las axilas y si se torna más rojo o más azul, quiere decir que su sangre está o más ácida o está más basificada. Y entonces, por ejemplo, una persona que tiene o que su sangre está, en este caso, muy ácida, ajá, se vuelve pues una gente que ha matado su flora intestinal, ¿no? La mata y entonces pues obviamente no puede comer bien, tiene úlceras, en fin, ¿no? Todo ello. Entonces por esto tratan de cuidar todos estos elementos. Entonces tú lo vas a ver mucho, Andrea, esto, ¿no? Lo de hacer estos test de los pacientes cuando hacen análisis, o tú, Luis, cuando vayas con tus pacientes que vayan a verse los dientes, también les tienes que hacer pruebas de esto, ¿no? Porque es un poco como con lo que comen, ¿no? Es lo que también les va dañando los dientes ahí. Muy bien, entonces, eso es uno. Al otro punto que ya tenemos para ir terminando esto es, por ejemplo, estos elementos como es el número de valencia. El número de valencia, ¿se acuerdan que nosotros estábamos viendo esta parte de la ionización y veíamos que decíamos que son elementos que se pasan de un lado a otro, es decir, los elementos pierden electrones, en este caso ceden o ganan electrones. Y entonces este es un proceso de ionización, ¿sí? Ganar o perder. Y entonces, cuando nosotros tenemos aquí esto con los electrones, vamos a tener un número, que es la valencia, que es el que nos va a indicar
en cada uno de los elementos cuál es su elemento, o sea, cuántos cede o cuántos da, si tiene valencia positiva o valencia negativa. Entonces, la valencia es esta capacidad, en este caso de los átomos, para combinarse, en este caso y formar, pero sobre todo es para saber cuáles son el número de electrones que gana o que pierde con los átomos. Entonces, esto en la tabla periódica, ustedes cuando ven los elementos, ven que tiene un numerito, 3, 4, 5, y ven que tiene ahí un positivo o un negativo. Entonces, por ejemplo, estos elementos, por ejemplo, aquí el boro, ajá, tiene 3 electrones de valencia, es decir, son los 3 últimos. Ujú. Los 3 últimos en la última capa, es decir, tiene 2 niveles de energía y tiene, en este caso, el B3. Entonces, a ver, déjame buscar aquí una tabla periódica con todos estos elementos. Permítame. Aquí encontré una buena, pero déjame ver si se puede hacer grande. Creo que sí. Pero no tiene el número de. Ustedes las que tienen estos numeritos del número de valencia. Déjenme buscar una más específica, una más grande. Creo que esta nos puede ayudar. Ajá, aquí. Les voy a compartir aquí la tabla esta, permítame. Aquí está. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí ya la ven, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el número atómico, acá tenemos en este caso la masa atómica, pero ven estos numeritos que tienen aquí +4, +4, +1, o acá +3, +1, o +3, +2. O sea, estos números chiquitos que está aquí, +2, todos estos aquí tienen +1, todos estos son los que, el número de valencia, es decir, si ganan, o sea, se pueden ceder 3, 3, 3, 1, pero también pueden perder, en este caso, pueden ganar 1, ¿no? Entonces aquí los tenemos, aquí en esta partecita. Acuérdense que ustedes en el examen, en la parte de atrás, tienen una tabla que es muy parecida a esta, con todos estos elementos. Entonces pueden buscar ahí si les preguntan cuál es el número de valencia del oxígeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes la pueden buscar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El número de valencia aquí. Y entonces tenemos, a ver, otra vez, será más grande. Ajá. Entonces tenemos que es 2 +2, +2, -1, -2. O sea, puede ceder y puede ganar 2 y 1. ¿Sale? Y aparte, por ejemplo, tiene su configuración electrónica también aquí, ¿no? En esa tabla. O si pueden imprimir esta tabla para estudiarla, estaría muy, muy bien. Les voy a mandar aquí el link para que la tengan, porque tiene la configuración electrónica, tiene los números de valencia, tiene y estos números que es la masa atómica y el número atómico. Entonces nos regresamos aquí a nuestra tabla. ¿Mm? Y entonces vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Otra vez el silicio. Entonces el silicio tiene 4 electrones de valencia, que son los últimos, 1, 2, 3, 4, ¿no? O el antinomio tiene 5 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces ahí nos dice que puede ganar o los puede perder, ¿no? Cada uno de ellos. Entonces esto que puede a veces se complica y mucha gente se complica con la valencia, pues ahí está, ¿no? Y otra de las cosas también que tenemos un poco de esto de ganar y perder de estas combinaciones es esto, estos conceptos. Acuérdense que estos son conceptos que les preguntan, no tienen que resolver problemas, sino más bien son elementos conceptuales. Por ejemplo, la oxidación y su proceso contrario, que es la reducción. Entonces, cuando nosotros hablamos de oxidación, en este caso, es cuando un elemento pierde electrones. Ajá. Entonces, simplemente acuérdense de una puerta de metal, cuando se está oxidando, ¿qué hace? Se empieza a carcomer, ¿no? Es decir, está perdiendo electrones ahí y por eso los está perdiendo. Y cuando está ganando electrones, esto se le conoce como reducción, ¿no? Es decir, son elementos diferentes. Oxidación, hay una pérdida de electrones y acuérdense del concepto de la puerta de pérdida,
de lugares de corrosión y la reducción en este caso, cuando se está ganando. Y también ahí podemos tener la parte de la valencia o número de oxidación. Entonces, un número de oxidación, en este caso, va a ser así, ¿no? Vamos a tenerlo de este lado con positivos y una oxidación lo vamos a tener así con números negativos. ¿Sale? Entonces, eso también es importante verlo. Muy bien. ¿Y hasta aquí alguna duda, algún elemento, algo que esté atorado? Andrea, Luis, sobre todo porque a ustedes les tocan más este tipo de preguntas. A Carlos ya, y aquí a Carlos ya, y a Yaritzel les vienen esas preguntas más leves, pero a ustedes les vienen un poquito más complejas. Pero ahí van bien, ahorita. De mi parte, sí. Sí, yo Va, también todo perfecto. bien. Perfecto, muy bien. Aparte son temas que ustedes ya conocen, que han visto, entonces también no estamos como viendo muchas cosas tan nuevas, ¿no? Y luego aquí ya para ir cerrando es la parte de química orgánica. De química orgánica lo que tenemos que ver son algunas cosas fundamentales. Primero, la definición de química orgánica se refiere a que nosotros tenemos elementos, por ejemplo, inorgánicos, y orgánicos. Los elementos orgánicos son los que tienen vida y los elementos esenciales para la vida son tres: carbono, oxígeno e hidrógeno. Entonces, estos son los tres elementos que hacen, en este caso, o sea, es la base prácticamente de la vida. Y entonces, nosotros tenemos que revisar el ciclo del carbono. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica que tenemos aquí, aquí podemos ver, por ejemplo, el ciclo del carbono, es decir, como el aire circula a través el oxígeno, perdón, a través del aire, ¿no? Pasa por las plantas, viene el proceso de fotosíntesis, la fotosíntesis comen dióxido de carbono y desechan oxígeno. Los seres vivos, como los animales, en este caso, comemos oxígeno y desechamos dióxido de carbono y es el ciclo. Entonces, el proceso de la fotosíntesis es esencial para básicamente entender este ciclo de carbono. Pero esa es una de las cosas. Otra de las cosas que vemos en la química orgánica es, por ejemplo, dos elementos. Por un lado, ver la combinación entre el carbono y el hidrógeno y el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, cuando tengo yo carbono e hidrógeno, voy a ver elementos, por ejemplo, que se llaman eh, combustibles, combustibles, y acá yo voy a hablar de los carbohidratos. Ujú. Entonces, por un lado, acá yo voy a tener, por ejemplo, los carbohidratos que comemos en el pan, unas papitas y lo que sea, ¿no? Están formados de carbono, de oxígeno y de hidrógeno. Esos son los famosos carbohidratos. Y en este caso, los combustibles, por ejemplo, como el gas, el petróleo y todo esto que tenemos, en este caso, van a estar formados de carbono y de hidrógeno. Y entonces vamos a ver cómo se relacionan estos. Ese es básicamente el ciclo del carbono. Entonces, lo vemos aquí, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces, entendemos aquí lo que decíamos, que la química orgánica, pues es esta relación ya prácticamente con los elementos que constituyen prácticamente las relaciones o que hacen que se genere la vida, ¿no? Como en este caso son los compuestos químicos como el carbono, el oxígeno e el hidrógeno, que son los básicos, ¿no? Y vamos a tener unos elementos para el carbono e el hidrógeno que van a ser los combustibles que utilizamos, por ejemplo, para generar energía, como para las estufas, para los carros, gasolinas y todo ello. Entonces, aquí vamos a ver algo muy importante, ¿no? A estos les vamos a llamar hidrocarburos. Hidrocarburos, ojo,
No hay que confundir con los ajá, hidratos. Son dos cosas diferentes, aunque son la misma familia. Estos, los hidrocarburos, el nombre lo dice, tienen hidrógeno y tienen carbón, ¿no? Hidrógeno y carbón. Los carbohidratos tienen carbono, tienen hidrógeno y tienen oxígeno, y estos solamente tienen carbón e hidrógeno. Esa es la gran diferencia entre estos dos, entre los hidrocarburos y los carbohidratos. Ahorita vamos a llegar a estos, que son en este caso las moléculas de la vida, ¿no? También. Entonces, de los hidrocarburos, vamos a tener algunos elementos para poder ir diseñando y saber cuáles son los nombres que tienen ellos. Entonces decimos, son combinaciones de, en este caso, carbono e hidrógeno. Y cuáles esas combinaciones, en este caso, pueden ser de tres formas. Puede ser una forma que sea saturada, y una forma que sea no saturada, pero en este caso con elementos con diferentes enlaces. Entonces, para poder nosotros determinar cuál es saturado y cuál es no saturado, pero también cuál es el número de enlaces, nosotros tenemos estas terminaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo la terminación AN, ojo, es muy importante esto, ¿no? Empieza con A, E, I, o sea, siguiendo el orden alfabético. A es uno. Entonces, por ejemplo, una combinación solamente tienen un enlace, ¿no? Uno enlace. Cuando tenemos dos enlaces, es la terminación eno. Entonces tenemos dos enlaces. Cuando tenemos el lino, tenemos tres enlaces. Entonces, por ejemplo, tenemos los alcanos, son los de uno, un enlace, alquenos, dos enlaces y alquinos, tres enlaces. Esto es muy, 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 muy importante. Entonces, aquí vamos a ir viendo las fórmulas, ahorita las vamos a ir viendo en un esquema mucho mejor, pero por ejemplo, este es de una, ¿no? Entonces tenemos aquí un carbono, acá vamos a ver cómo se van formando y aquí tenemos los hidrógenos, ¿no? Que vamos a ir teniendo. Pero esto es lo primero que hay que ver, las terminaciones, ano, eno, ino, ¿no? Uno, dos y tres, ¿no? Alcanos, alquenos, alquinos. Eso es como muy, 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 muy importante. Y luego, aquí tenemos estos. Aquí ya vamos teniendo las fórmulas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ujú, y vemos su estructura. Entonces, por ejemplo, tenemos, todos estos son hidrocarburos y cada uno de ellos los vamos utilizando en diferentes formas, ya sea como gas que tenemos en la casa, como gasolinas que utilizamos, como la turbocina para los aviones o en este caso para usos industriales. Entonces, por ejemplo, el metano, que el metano es por ejemplo, el que producen las vacas cuando comen tanto pasto, entonces lo transforma en metano y cuando están defecando o cuando están emitiendo gases, entonces están lanzando mucho, mucho metano a la atmósfera. Entonces, esto es una de las causas que están causando el efecto invernadero o el cambio climático, o acelerando el cambio climático. El asunto de que haya gente carnívora. Entonces, ¿por qué? Porque hay más gente carnívora, hay más vacas y las vacas comen más pasto y ese pasto lo convierte en el metano y el metano obviamente se vuelve un elemento que va a ir contaminando, o en este caso la atmósfera, para volverla pues más caliente, ¿no? Es decir, sube muy rápido. Entonces, el metano es uno, ¿no? Aquí el etano es dos, propano es tres, butano es cuatro, pentano es cinco, ¿no? Digamos que estos son los comunes, estos son los que utilizamos más en la parte industrial. Y estos ya son otro tipo de combinaciones que vamos sabiendo por el nombre, ¿no? Hexano 7, heptano 6, hexano 6, perdón, heptano 7, octano 8, nonano, decano, en fin. Pero aquí la cuestión es esta. Si tiene un enlace, es metano. Si tuviera, en este caso, dos, sería metano, meteno. Y si tuviera dos, y si tuviera tres enlaces, sería metino. Ujú.
Igual este, ¿no? El etano. El etano, si tiene una, pues es la determinación A. Si tiene dos, en este caso es eteno. Ajá. Y si tiene tres, es etino. Ujú. Entonces, esos son de los tipos de cosas que les preguntan en el examen. Dependiendo de la terminación, les ponen cuántas, en este caso, cuántas estructuras, en este caso, cuántos enlaces tiene, ¿no? Entonces, ahí sabemos dos, tres y no una, ¿no? Entonces, eso es los que les preguntan. No les ponen estas fórmulas. Tampoco se asusten, ¿no? Estas fórmulas no aparecen como tal. Las que aparecen son las que vienen ahorita. Entonces, aquí, estas. Porque esta ya es la estructura como lo vamos haciendo. Lo vamos a ir, nos vamos a ir desestructurando. Entonces, aquí es esta, ¿no? No, esta no, es aquí. Es esta. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos un etano, ¿no? Que es, veíamos que es uno, tiene, se fijan aquí en el enlace, que va a ser un poquito más grande. Aquí. Entonces, etano es uno, es un enlace, ¿no? Eteno, que es dos enlaces, es un alqueno. Y etino, que es tres, tiene tres enlaces, ¿no? Aquí. O en este caso ya podemos hacer algunas variaciones, por ejemplo, con el etanol, que es el alcohol que consumimos normalmente, si se fijan, es una estructura, pero sigue también teniendo una y una, ¿no? Por eso también la parte de la ano, ¿no? Y nada más le agregamos el no, ¿no? O aquí el ácido este, ujú, ajá, que también tiene uno, 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 ajá, pero aquí tiene una combinación con dos. Entonces, este ya se vuelve ácido. Ujú. Pero entonces, en este caso, para funciones de nuestro examen, lo que viene es este tipo de estructura, ¿no? Así. Entonces, ahí ya no se van a complicar tanto, porque viene de ahí. Esta, por ejemplo, es del éter, ¿no? Los aldehídos, las cetonas, el alcohol, ¿no? Aquí el éter, este es este, perdón, ¿no? Y van a tener esos elementos. Pero los que preguntan en su examen básicamente son estos, ¿no? Es los alcoholes, ajá, los alcoholes, el éter y en este caso las cetonas. Son las que usualmente preguntan más como estructuras aquí. Ujú. Y aquí también tenemos cómo también se pueden ir estructurando. Esta estructura también puede ser muy arbitraria porque las podemos ir nosotros armando aquí, ¿no? Por ejemplo, todos estos elementos, pues sí, ya son mucho más avanzados, pero se fijan ahí las estructuras dentro de la señalización. Nos dice el número de enlaces, por ejemplo, aquí son dos, ¿no? Esto significa que son dos, esto es uno. ¿Mm? Y aquí se las van ingeniando los que van diseñando estos para poder ir haciendo sus estructuras, en este caso químicas, para irnos señalando que hay dos aquí, aquí en este caso con los anhídridos hay una, en fin, ¿no? Muy bien. Digamos que eso sería como la parte un poco gráfica, pero les digo que hay que concentrar, perdón, hay que concentrarnos en estas que están aquí arriba. Muy bien, y aquí, ajá. Y aquí la última parte es esto de las biomoléculas. Esto también se ve en la parte de biología. Entonces, la parte de las biomoléculas, en este caso, son ya las estructuras, en este caso, como las que teníamos anteriormente, estas estructuras de hidrógeno y carbono y algunas con oxígeno, pero que nos ayudan, en este caso, ya en los organismos vivos. O sea, por ejemplo, los carbohidratos, esta es su estructura molecular, ¿no? Y usualmente está en las glucosas, es decir, en las azúcares, ¿no? O se convierten en grasas. Los lípidos, en este caso, que son energía y que recubren el ácido, los ácidos grasos que tenemos en el estómago, las proteínas, en este caso, también que nos dan fuerzas, que están en la forma de aminoácidos, o los ácidos nucleicos del ADN, ¿no? O ARN, que en este caso son los que aseguran
la reproducción, en este caso, de las especies. Entonces, obviamente, esto es como lo vamos a ver mucho más avanzado en la parte de biología, pero aquí con esta tablita, mm, aquí es un poco lo que nos deja como en primera instancia, ¿no? Entonces, los carbohidratos, en este caso, son las fuentes de energía. Entonces, por ejemplo, los corredores, los maratonistas, los nadadores, la gente que gasta mucha energía, pues obviamente come muchos carbohidratos. Por ejemplo, los nadadores estos de Olimpiadas se tienen que comer 2 o 3 platos de espaguetis, ¿no? Para poder tener mucha energía para el desgaste. Entonces, obviamente, eso nos vamos a encontrar en esta forma, su forma primaria, que son las azúcares, ¿no? Y entonces, estos tienen los 3 elementos claves, ¿no? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno que decíamos. Y luego tenemos los lípidos, en este caso, los lípidos van a ayudar a reforzar, en este caso, las células son las que generan, en este caso, que las membranas celulares se vuelvan más fuertes, ¿no? Menos débiles, sean menos propensas, por ejemplo, a cuestiones como cáncer, ¿no? Y entonces estos también los vamos sirviendo, que se van a dar a través de las grasas, obviamente no las grasas en exceso, ya cuando las comemos en exceso, pues ya valió, ¿no? Pero también tienen los 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces, también tenemos las proteínas. Las proteínas, en este caso, ya ven que siempre está ese asunto de las proteínas vegetales o las proteínas animales, que cualquiera de las dos funciona. O sea, también no es una cuestión de que sea exclusivo, ¿no? Si la gente vegetariana dice, bueno, ¿de dónde saca la proteína? Bueno, la sacan de los frijoles, de los chícharos, en fin, hay muchos elementos que tienen las proteínas. ¿Por qué? ¿Cuál es la función? En este caso, su función es esta, ¿no? De ir generando darle movimiento y darle energía, pero básicamente a la parte celular. Ujú. Y luego tenemos los ácidos nucleicos, que esos son los que nosotros encontramos, por ejemplo, como el COVID, ahora que lo tuvimos, ¿no? Que en las vacunas venían muchos ácidos nucleicos para combatir al propio núcleo del virus, ¿no? Y aquí, si se fijan, ya vamos a tener otro elemento, es decir, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también vamos a tener fósforo aquí. Entonces ahí ya tenemos otros elementos más amplios, ¿no? En la parte de las biomoléculas. Perfecto. Muy bien. Y aquí dejamos esto. Perfecto. Y aquí les voy a mandar esta imagen. Porque aquí viene un poco de dónde lo podemos sacar, ¿no? Es decir, todos los elementos que tenemos aquí, como las azúcares, como la glucosa, la fructosa, la galactosa, la leche, por ejemplo, para tener los carbohidratos o los lípidos, ¿no? Cuando dicen es que traes muy elevado los triglicéridos o tienes muy alto el colesterol o muy bajo, se refiere a este consumo de grasas que tenemos, que puede ser o muy alto o muy bajo, pero sobre todo la gente que tiene el colesterol muy alto o los triglicéridos muy altos es que consume grasas, pero hay grasas malas y hay grasas buenas también. Entonces, usualmente la gente que come grasas malas, pues es la que aumenta esto, ¿no? O las proteínas, ¿no? Por ejemplo, en donde las podemos obtener, en este caso, en todos estos elementos, los ácidos nucleicos, ¿no? Aquí en los ácidos que tenemos como del ácido desinmonucleico o el ácido ribonucleico, o las vitaminas, en este caso, que pues prácticamente lo que nos van a dar son como la grasa del aceite del motor, ¿no? Es lo que hace que funcione todo. Cuando no tenemos una vitamina, obviamente se refleja en la piel, en la energía, en la vista, ¿no? En los dientes, en los ojos, cuando nos falta una. Entonces tenemos todas las vitaminas, son parte también de estos elementos que son las moléculas fundamentales o las moléculas vivas o las biomoléculas también. Muy bien, perfecto. Entonces, pues esto era nuestro último tema de química. Creo que ya con esto agotamos los temas.
acuérdense que vamos a hacer ejercicios sobre esto y tienen que revisar ahí en el OpenTest, que ahí están todas estas imágenes, pero están montadas, pero también, bueno, se las puedo enviar algunas que considere que sean fundamentales, ¿no? Y acuérdense que también están los videos donde también pueden checar todo esto que hemos estado viendo. Muy bien, bueno, pues con esto nos quedamos hoy. Hoy terminamos 10 minutitos antes. Está muy bien. Y nos vemos mañana para terminar la parte de historia. ¿Vale? Vengan, muy buena tarde y nos vemos mañana igual a las 6. Gracias, hasta luego. Gracias, nos Gracias, vemos mañana. Gracias, Buenas noches, igual. gracias. profe. Hasta mañana. Bye bye.